Si hay una montaña, vas y la subes. Si ves un río, te arriesgas y lo cruzas. Si el camino es pedregoso, sigues y no le echas la culpa. Si hay que trabajar día y noche, trabajamos día y noche. Ese es el espíritu del emprendedor chileno. Y si las pymes no vienen a nosotros, nosotros vamos a las pymes. Aquí comienza Chile al Hombro, el show de los emprendedores de la Metro. Grandes historias y testimonios que inspiran, con las voces de miles de chilenos y chilenas que están construyendo un país mejor. Aquí nos lanzamos. Ahora nadie nos para. Ya estamos embarcados con Chile al Hombro, el show de los emprendedores. Con la conducción de uno que sabe, el periodista y director ejecutivo de la Multigremial Nacional, Álvaro Izquierdo. Se abren las cortinas del mejor emprendimiento de la Metro. Hola emprendedores y emprendedoras del país, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile al Hombro, el show de los emprendedores de Chile, aquí obviamente en la Metro. Les recuerdo, soy Álvaro Izquierdo y bueno, ya saben algunos, ¿cierto? Los acompañamos todos los días sábados, justo al mediodía, en donde conversamos de emprendimiento, ¿cierto? De pyme, de gremio, pero sobre todo vemos historias de vida, de personas, pues de personas reales, de carne y hueso, ¿cierto? Y que nos cuentan su historia de cómo le ha costado o cómo han tenido tremendo éxito al momento de emprender. Así que ya estamos aquí de nuevo en Chile al Hombro para que tengamos unas buenas conversaciones hoy día. Recordarle antes de comenzar con nuestro primer invitado que pueden escucharnos en Santiago, obviamente aquí sí, en la 95.9, pero también pueden hacerlo en Villarrica y Pucón, en el sur, ¿cierto? En la 91.5 y ahí cerquita también en Temuco y Padre de las Casas en la 94.3. Y muy importante, pueden también meterse a la metrofm.cl y a la Metro TV ahora en YouTube. O sea, pueden vernos en todas las plataformas. Y como si eso fuera poco, además pueden vernos ahora en el canal 184 de Zapping, con quien tenemos una tremenda alianza. Y evidentemente, al que no nos siga todavía en nuestras redes sociales, pues tiene que hacerlo en la Metro CL, en Instagram, en Facebook y también en ex-Twitter, en X hoy día, ¿cierto? Y bueno, si tiene una historia de vida, de emprendimiento que sea importante, que crea que merezca la pena que la contemos, ¿cierto? Que conversemos aquí en el programa, ningún problema, pues. Nos puede escribir al celular 569-3188-2414. De esa manera nos cuenta un poco en qué está, qué le está pasando y quizá ahí a través de Laura podríamos contactarlo y lo invitamos, ¿cierto? Al programa. Hoy día vamos a conversar respecto a un tema bien importante para las pymes, para los emprendedores, que tiene que ver con la frágil situación económica que tenemos hoy día a nivel país, que tiene que ver con el endeudamiento, que tiene que ver con la situación financiera de las pymes, que tiene que ver con los principales temores de las pymes, cómo hoy día están paradas las empresas más chicas, ¿cierto? La micro, pequeña y mediana. ¿Cómo están enfrentando este momento complejo de la economía en donde se están yendo algunos capitales extranjeros, ¿cierto? Y donde el capital nacional que antes quedaba dentro de Chile hoy día, bueno, lamentablemente está saliendo del país, en donde se han impulsado algunas políticas públicas que después las vamos a analizar con un poco más de profundidad, 40 horas, sueldo mínimo, pacto fiscal, entre otras, que si bien quizás son buenos en la idea, quizás en la práctica, en la operación, en la ejecución, a la pyme particularmente, no le llega de buena forma en un no buen momento, ¿cierto? En buen chileno podríamos decir que estamos en un periodo de vacas flacas, en general para las pymes, sobre todo la microempresa, la más chiquitita, menos de 10 trabajadores, ¿cierto? O sea que factura hasta 2.400 UF al año, ¿sabes? No es mucho. Y esas son las más apretadas normalmente, así que por eso hoy día quisimos invitar acá a Diego Plaza. Él es analista financiero de Maxa, que es una fintech nacional, obviamente, dedicada a la asesoría financiera y que hoy día ya trabaja con más de 40.000 pymes a lo largo de todo el territorio nacional. Diego, ¿cómo estáis? Muy bien, pues, de acá contento y bien interesado justamente en lo que tú estabas hablando, porque creo que es un tema que como hablábamos anteriormente, da para harto, y es bueno que la gente también escuche la opinión
que compactamos a veces nosotros con la experiencia de 40.000 pymes, justamente. O sea, Diego, tener 40.000 pymes, yo digo, o sea, no usted, cualquier persona que hoy día tenga la data, la información, eh, todo lo que entrega, al final lo que genera 40.000 empresas operativas, legalmente constituidas, es una data bien importante. Y efectivamente, como tú dices, te permite ir mirando un poco más allá, pues, haciendo cierto análisis, ir entregando data como que la que nos vaya a entregar hoy día. Pero antes de entrar con la data propiamente tal que manejan ustedes, me gustaría saber, o que le conté en realidad a los que nos escuchan y a todas las que nos escuchan, ¿cierto? ¿Qué es Maxa? ¿Qué hace en concreto con la empresa? ¿Cuál es el servicio que ofrece y de qué manera? Ya mira, nosotros estamos en un momento súper importante, yo creo, y que súper ad hoc con la temática que estamos hablando hoy día. Nosotros, para que la gente lo comprenda de manera más fácil, somos una plataforma que ofrece y que ayuda a las pymes a lograr financiamiento. Somos técnicamente una fintech. Para gente que no lo conoce, es una especie de banco que funciona en línea, ¿cierto? Con la tecnología, con internet, con los datos, como decías tú. Y claro, lo que nosotros buscamos hoy día es facilitar, y estamos con un eslogan que decidimos tomarlo y que es bastante power al momento de decirlo. Nosotros estamos en una lucha directa contra la mortalidad de la pyme, y eso efectivamente se logra justamente a través de no solamente de lograr financiamiento, sino que también de poder educar, saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo, entender cosas tan potentes como el tema del capital. Hay muchas empresas Álvaro, que llegan y dentro de este mismo, como tocando un poquito el tema de los datos, empiezan su actividad y porque vieron en un video le ponen a la empresa 500 lucas al principio de inicio de actividades, y no comprenden que cuando tú analizas el tema financiero vas a querer saber cómo está funcionando, y eso probablemente en algún momento se transforma en pérdida. Entonces nosotros estamos analizando todos esos datos para poder justamente darle a la gente datos, tips, mejora, preocuparnos de la salud de ellos, finalmente. O sea, nutres de información por un lado, de orientación estratégica, pero ¿qué servicio en concreto, si yo soy un emprendedor o emprendedora que estoy escuchando en este minuto y digo, bueno, a ver, me voy a meter a Maxa, M-A-X-X-A, ¿cierto? Con doble Exacto. X, me meto, ¿qué voy a encontrar ahí? Ya mira, lo que te vas a encontrar con una plataforma que te da todas estas herramientas iniciales que tú necesitas. Por ejemplo, créditos, tenemos líneas de crédito, que también son súper importantes. Líneas de crédito, Álvaro, con costo cero. O sea, parten tú, en realidad, cuando la ocupas, no tiene costo de mantención, en el fondo. No tiene costo de mantención, entonces también puedes probar con eso. Tenemos un RP, un software que también sirve para llevar las finanzas de manera simple. No es el software de contador que no se entiende nada. Que son los típicos que uno escucha en la radio, que Claro, son las típicas marcas, las típicas que marcas. invierten mucho en publicidad. Las típicas Marta. Y lo otro que es súper importante, las garantías. Pues todos sabemos que PowerTrade, el mejor marketplace que existe en Chile, es el Estado. Y claro, nosotros ahí tenemos garantías que hacen que un emprendedor como nosotros no tenga que ir al banco como antes, depositar en una boleta de garantía cientos de millones de pesos para poder hacer una pega importante para el Estado. Acá no, pues nosotros lo garantizamos, generamos la boleta de garantía y lo hacemos en tiempo, yo diría, récord dentro del mercado, que estoy hablando de horas. Oye, ¿y cómo andan las tasas? Las tasas de nosotros... El típico problema del emprendedor. Yo Sí. acabo de estar en una reunión ayer o anteayer, donde como que claro, uno de los temas en los que más se fijan los emprendedores normalmente, bueno, y lo tienen también acá, Sí. en la tasa. Sí, la tasa Lo es- principal cuando pedís lucas en el fondo. Tú vas a cuánto es plazo, ¿cierto? Valor cuota y Claro. tasa. Claro, nosotros en el tema de las tasas, por ejemplo, garantía, estamos muy acorde al mercado. Crédito para nosotros es un desafío, porque el crédito, evidentemente, tú trabajáis con los financistas, las pymes somos de más alto riesgo, efectivamente. Pero para ello también hemos estado trabajando. Por ejemplo, estamos trabajando con Fogape. Logramos ser una empresa que puede ser fogapeable, que también es un hito dentro de las fintech. Hasta el 2022 no existía ninguna regulación. En 2 años nosotros ya logramos, desde el año número 1, lograr tener el acceso a estar con el crédito Fogape, y nosotros estamos haciendo algo bien innovador también con el tema de los datos. Estamos analizando también la posibilidad de manejar las tasas en razón al mercado con el que estamos trabajando. En cierta forma estamos tratando de descubrir qué mercado hoy probablemente está en el más alto riesgo, también para no castigar al mercado que normalmente sí podríamos darle una tasa mejor. Y eso todo lo estamos haciendo gracias justamente al tema de
de los datos. Del manejo de la información Claro. y la data. Bueno, el FOGAPE es un fondo de garantía como estatal, ¿cierto? Que existe hace rato, pero yo diría que explotó o tuvo un gran resurgimiento en la pandemia, po, ¿cierto? Cuando se otorgaron los créditos FOGAPE famosos, y después hubo una segunda patita del... no me acuerdo, tenía un nombre que era como... Da lo mismo, pero se hicieron como 2 ventanas de facturación bien grandes. Sí. Y a través de eso hecho, se bancarizó a mucha pyme, se apoyó a mucha pyme. Exacto. De hecho, ahora justamente estamos, por lo mismo que nos trajo hoy día a la conversa, Chile Apoya, que es este programa de FOGAPE, que a nosotros en este caso, como empresa de financiamiento, nos da una herramienta súper amplia, Álvaro, porque no hay restricciones de rubros, que es lo que normalmente pasa en el FOGAPE tradicional, y la cobertura normal del FOGAPE típico es más baja que que es casi el 100%. Entonces, en realidad, sí podemos salir a jugar de una manera mejor. Y ahora, claro, ¿cuál es la gran diferencia de la fintech? Que la fintech, a razón de los bancos, no tenemos que estar luchando por tratar de no caer en la morosidad. Podemos recurrir un poquito más al riesgo porque nosotros autorregulamos nuestras tasas y no como el banco. Si la gente a lo mejor no lo sabe, por ejemplo, si un banco X cae con una cantidad de morosidad muy alta, el golpe a sus tasas van a ser para todos sus clientes. Y nosotros, como nosotros tenemos financistas externos a nosotros que no están dentro de la banca tradicional, nosotros podemos todavía arriesgarnos un poquito más. Y ahí donde decía yo que la data para nosotros es vital, porque prestamos plata donde otros no prestan. Toda la razón. Oye, mencionaste la mortalidad de las pymes, una palabra, una frase bien potente, y qué bueno que alguien en el fondo se quiera hacer cargo de la mortalidad de las pymes, que es un gran tema hoy día, pues sí. Pasa un fenómeno bien especial en el mundo de las pymes, y es que aquellas empresas formales que se van como a quiebra hoy día a insolvencia son muy poquititas, realmente. El número es muy bajo respecto al universo, sin embargo es una cifra un poco mentirosa. Lo que pasa en la realidad es que si tú analizáis la cifra del Servicio de Impuestos Internos y vas a ver año a año el número de empresas que está sin operar, ahí está el número real de las empresas que en realidad están muertas. ¿Y por qué? Porque dada la burocracia que aún existe y la permisología y bueno, todos los trámites y barreras que uno siempre se ve enfrentado y que uno conoce, cuando estáis mal, en el fondo de una empresa, si estáis quebrando o estáis en un proceso de insolvencia, tú no tenías el tiempo ni las ganas tampoco de hacer todos esos procesos que se van en 6 meses. Entonces no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué hace el emprendedor en general? Suelta la empresa y la deja ahí, y la deja morir en el fondo de a poco. Y nosotros hemos analizado esa cifra en el servicio, y bueno, 350.000, algunas 400.000, o sea, son cifras muy grandes, son volúmenes, y esa creo yo que es la realidad, o sea, es lo más real que tenemos en cuanto a cuál es el número de empresas realmente que año a año va dentro de este grupo de la mortalidad de las pymes. Entonces, bueno, con esa reflexión ahí, ustedes como Maxa hicieron, Diego, una encuesta de financiamiento que se llamó Encuesta de Financiamiento PYME 2024. Se aplicó a algo así como a 1.200 y tanto empresas de todo Chile, con una distribución geográfica, rango etario, es una cuestión bien seria. Y lo que más, bueno, nos llamó la atención a nosotros acá, bueno, acá en la radio con la producción, son 2 temas. Uno, barreras de crecimiento, por un lado. O sea, es lo típico que pasa cuando uno dice, ¿por qué la pyme no crece? ¿Ah? ¿Por qué la pyme está estancada? ¿Por qué no da el siguiente paso? ¿Por qué la micro no es pequeña o la pequeña mediana? Bueno, y vaya, ¿por qué no se genera esa cuestión? Bueno, usted tiene la respuesta a cuáles son las principales barreras desde el punto de vista de las pymes. Y también cuáles son los principales temores. Dado que hoy día, como hicimos en la introducción, estamos en un país más complejo, están ocurriendo cosas a nivel político, a nivel económico, los rankings suben, bajan, hay políticas públicas dando vuelta, hay un poco más de incerteza o falta de certeza, y eso obviamente genera ciertos temores. Entonces, háblanos un poco, Diego, de los temores que encontraron ustedes, que se revelaron en este levantamiento, y luego también de las barreras. Mira, esa encuesta, como tú dices, tiene varios paralelos en el sentido de que unas preguntas con otras se van complementando. Los temores de la pyme normalmente están muy arraigados a lo que tú estabas comentando recién. Pues el mayor miedo es quedarse sin plata. En el fondo es como que esto no pueda seguir funcionando.
hablemos de lo que decías tú delante, ¿cachai? Hay una carga también en la espalda del emprendedor que tiene que ver con mucha gente, muchas veces con gente que trabaja contigo, miráis la cuenta, te dais cuenta que llega fin de mes, como que si alguna cosa te falla no vas a llegar con las lucas para poder cumplirle a tus colaboradores. Ese es el mayor miedo que hoy día tiene la pyme en general. ¿Casi 70%? Casi 70%. O sea, imagínate, es como partir algo y partir con el miedo a que vaya a fracasar en el fondo. Ahora, yo creo que un miedo que tiene todo el sentido. Y pasa no solamente en las empresas, pasa también en los hogares. Po. O sea, Exacto. yo diría que el tema de la falta de plata o la falta de caja, que es más técnico, pero yo te diría que es el principal temor de todas las personas. Po. Del común Sí, de los mortales, digamos. sí, pues. Claro, y en este caso también pasa que, por otro lado, tienes por otro lado de la medición, mucha empresa que no está ni siquiera tratando, Álvaro, de buscar financiamiento, porque ya está tan estigmatizado el tema, o ya te ha pasado en algún año Que anterior, te cierran la puerta. que tú entendiste que la puerta se te cerró para siempre. Entonces, claro, básicamente, y por otro lado, tú veís que yo creo que a ti también te pasa, que de repente tú tenés tu emprendimiento, tu empresa, y veis que constantemente te están pidiendo renovar la carpeta, pero no sirve más que renovación porque no te ofrecen absolutamente nada. La famosa carpeta tributaria. La famosa carpeta tributaria que te la piden 1 o 2 veces en el año, muchas veces, como para renovar papeles, y tú veis que el ejecutivo solamente lo hizo como un método de ponerse al día. Y al que está recién partiendo en emprendimiento, le piden carpeta tributaria. Y al que está recién partiendo le piden O sea, carpeta esa cuestión yo la tributaria. encuentro, pero es ilógica. A mí me llegan muchos casos de mucha gente que hablo en todo Chile. Oye, el banco X, no vamos a decir ninguno porque Sí. somos amigos de algunos. De todos somos amigos en realidad, pero no podemos maltratar a ninguno. Entonces, imagínate y me dicen, oye, compadre, estoy partiendo. Quiero emprender, tengo un sueño de hace 1000 años, por fin lo estoy pudiendo materializar. Obviamente la principal barrera es la plata. No tengo lucas, me comí mis ahorros para esto, o le pedí a mi mamá. O sea, esa es la verdad. Sí. Casa comercial, güey. Y lo primero que hago para ir a pedirle plata al banco, me piden la carpeta tributaria. Y yo le explico al ejecutivo que no tengo carpeta porque soy un emprendedor que está partiendo. Entonces no tiene acceso. Entonces es como un poco burlesco, no sé cómo decirlo. Claro. Da risa, pero no da tanta risa en realidad cuando está ahí. Claro, te decía, y ahí es donde se empiezan a incrementar justamente estos miedos y te encontráis justamente con estas barreras de crecimiento donde probablemente incluso tú en algún momento podí hasta adoptar la postura, como te decía, que es la que nosotros vimos en la encuesta, de ya ni siquiera voy a golpear la puerta, ya ni siquiera pregunto. Y obviamente eso te estanca, hace el crecimiento sea más pequeño, o cualquier intento de crecimiento puede tener un colateral que puede ser de un costo gigante. O sea, invertiste acá y a lo mejor no entendiste bien cómo venía el retorno y te encontráis 2 o 3 meses ahí en una laguna que no tenéis cómo cubrirla. Estamos hablando con Diego Plaza, analista financiero de Maxa, que es una fintech chilena dedicada a la asesoría financiera y hoy día trabaja con más de 40.000 pymes y nos están dando a conocer una encuesta de financiamiento PYME 2024 que se le hicieron a más de 1.200 empresas a lo largo del país y estamos hablando de los principales temores. Nos dice que el primer temor es quedarse sin caja, casi un 70% de los encuestados dijo eso. ¿Cuál es el segundo gran temor, Diego? El segundo... Contexto país. Contexto país. Te la claro. tenía anotada. Sí, es que está, no me acordaba si el contexto país está dentro de la parte política, pero claro, el contexto país también nos afecta bastante porque, claro, tenía el miedo a hacer o no hacer. Por otro lado, también estoy bombardeado de mucha información, que es lo que te decía yo, que tiene que ver con un poco en el plano educacional. También hay mucha noticia que muchas veces corre de manera populista en distintos medios. Ya hay información y desinformación, pues, y nosotros también, cuando no tenemos la claridad de cómo eso efectivamente nos va a afectar a nosotros, obviamente que nos vemos en un problema súper fuerte. Eso, y súmale, que también me pasa muchísimo, se está hablando de alguna política pública en particular, que sabemos que va a tener un impacto directo en tu empresa. Ejemplo, 40 horas. Sí. ¿Cierto? Que en el fondo tienes que rendir lo mismo, pero en menos tiempo. Sí. Y a veces hay turnos que no calzan. Es un tema bien complejo. O el sueldo mínimo, que tenéis que mantener tu planilla y pagarle más, derechamente. Entonces, sí. No está mal pagar más, pero ¿cómo se ajusta una empresa tan chiquitita? Entonces, bueno, cuando están ese tipo de políticas dando vueltas durante tanto tiempo en los medios, y la gente te dice, oye, pero ¿qué va a pasar? ¿En qué va esta política? Porque
bueno, ahora está en el Senado, está avanzando. Ya, pero ¿cómo va a salir? ¿Cómo me va a pegar a mí? Bueno, eso un poco es la falta de certeza que yo creo que preocupa mucho a las pymes. Entonces las políticas obviamente se demoran en su gestión, anuncio, discusión política parlamentaria, luego hasta su aprobación y promulgación. Entonces son periodos extremadamente largos, en donde también entra un proyecto A veces y sale un proyecto C. Entonces lo que entra no es lo mismo que sale, y después ahí efectivamente yo empalmo contigo, falta mucha información, esas bajadas concretas a la gente, decirle, compadre, este proyecto en concreto quedó así y a ti como pyme te afecta de esta manera. Claro. Eso hoy día no pasa mucho en general, más allá del gobierno, digo a nivel de país, a nivel de Estado. Sí. De hecho, nosotros hoy día, parte de lo que yo te decía que tenía que ver con esto como de la educación, que también la mortalidad para nosotros es como la vida, o sea, tú tenés ciclos de vida, de 0 a tantos años, en la pyme obviamente hay una homologación, pero hay una niñez, hay una adolescencia, hay una adultez, y finalmente, claro, uno tiene que ir aprendiendo también en rigor a eso. Muchas veces los mismos medios que existen son súper estandarizados, o sea, como que tú vas a ciertas instituciones hoy día a tratar de informarte y vais con tus primeros días de emprendimiento y te empiezan a mostrar la contabilidad con los libros mayores, te meten en temas mucho más profundos quizás que todavía no los vais a abordar, y nosotros ahí también nos estamos haciendo mucho cargo porque también tiene que ver mucho con eso, o sea, el hecho de poder apoyar en distintas etapas, y nosotros igual estamos en una etapa, imagínate que nosotros estamos en una etapa de reconocer la pyme y tratar de tratarlos como debe tratarse en la edad que tienen, enseñarles lo que deben aprender. Es como un ciclo de vida de la pyme. Es el ciclo de vida de la pyme, donde claro, la mortalidad está dentro de los primeros años. Maxa, ¿cuánto tiempo lleva operando? Maxa lleva 10 años. Ah, ya tienen buen Claro, tiempo. y nosotros tenemos una fusión que hace que también le metamos como este power más emprendedor, que tuvimos una fusión con una fintech que se llamaba RPyme, que es de donde viene el software, que es un SaaS en el fondo, y al fusionarnos también le fusionamos el conocimiento de todos estos otros 5 o 10 años por lo menos que traíamos nosotros. Entonces está hablando, claro, de un conocimiento súper amplio del dolor de las pymes, por ponerle algún nombre. Y que bien conocen ustedes, por lo demás. Pues. Claro, y que hemos pasado por hartos procesos. Hemos pasado por catástrofes, por terremotos, por estallidos sociales. Es bonito eso de que una pyme al final trabaja para pymes, claro, para que otras pymes crezcan. Exacto. Es un círculo bien virtuoso. Bueno, para terminar el tema de los temores, entonces teníamos quedarse sin caja, situación país, que es todo lo que estamos hablando, lo que hay dando vuelta a las políticas, la falta de certeza. Y finalmente los gastos imprevistos. Cierto que es lo típico, que la preocupación que yo creo que ahí se empalma mucho con las casas también, con los hogares, la enfermedad de un hijo, ¿cierto? Un accidente, cualquier cosa inesperada que es un gasto imprevisto y que obviamente te descuadra en la caja. Cuando uno es pyme, ¿cierto? Y todos lo sabemos, uno vive al 3 y al 4, ya sea al 2 y al 3. Y la plata son absolutamente justa, y cualquier desajuste real importante en términos de algún trabajador, bueno, lo que sea, te desajusta la caja, y eso evidentemente es un temor grande. Sí. Y hay también ciertas barreras, que lo anunciamos al inicio, pues, barreras de crecimiento. Esto es como una opinión, ¿cierto?, de las mismas pymes. Y adivina cuál es la... No, tú no tenés que adivinar. La gente tiene que adivinar, pues si tú hiciste la encuesta. La principal barrera. El acceso al Las financiamiento. lucas, Sí. obvio. Claro, Eso ha sido siempre, ¿ah? Sí. Yo me acuerdo de estos datos del año 2014, 15, 16, y es siempre el número 1. Sí. Acceso a crédito, financiamiento. Sí. Claro, o sea, por ejemplo, también hay que dejarlo súper claro. O sea, si tú nos preguntas a nosotros, evidentemente el nivel de rechazos que tenemos en nuestro onboarding también es alto. Pero nosotros, ¿cómo nos estamos haciendo cargo de eso? ¿Por qué hablamos de la mortalidad de las pymes? Porque nuestro rechazo no es como toma tus papeles y ándate, sino que en cierta forma también nos estamos haciendo cargo desde el punto de vista de poder visibilizar también ciertas cosas, errores. Por ejemplo, imagínate que nosotros estamos tratando de comprender errores como el monto que le pones un poquito tú más para poder bajar un poco los impuestos. Yo no puedo castigar a un emprendedor por una práctica que finalmente está dentro del ecosistema, y tengo que tratar de entenderla para que la corrijamos en conjunto. O sea, sé que puede ser duro el pago de un impuesto, sé los beneficios que tiene, y tenemos que trabajar en conjunto para poder erradicarlo. Entonces, de esa manera, nosotros estamos buscando justamente luchar con que esta primera limitancia empiece poco a poco a desaparecer, porque entendemos que, por un lado,
es súper injusto para las pymes no tener acceso, y por otro, es que también las pymes tienen otras preocupaciones que tienen que ver con la liquidez, donde piensan que probablemente el no pagar los impuestos que tenían asociados no tiene una repercusión. Y la tienen, Claro, la que tienen ahí, más todavía. ahí nos metemos en un tema que tenía anotado para más adelante que tiene que ver con la educación e inclusión financiera. Claro. ¿Cierto? Que va netamente con eso. Pero mira, deja de detenerme en algo respecto a las barreras. Las dos principales son las que acabamos de hablar, el acceso a financiamiento, digamos. Y la segunda es que cree que a los bancos no les interesa ayudar a las pymes. Entonces, te quiero hacer una pregunta. Si tenías esto como de que no hay acceso a financiamiento es la principal barrera y que en paralelo digan que el banco no quiere ayudar a las pymes. El banco entonces hoy día, la banca, digamos, en general, el mecanismo mediante el cual debieran financiarse las pymes o debiéramos abrirnos al mercado de capitales y a otros mecanismos, otras formas de financiamiento, un poco más novedosas, tecnológicas. Claro. Claro, ahí como hablábamos delante, es como la contraparte, po. Es como explicarse por un lado un tema, por otro lado encontrarse con esto de que hay pymes que, claro, nosotros hicimos, mira, te voy a confidenciar algo de la empresa que no lo tenía dentro del guión, Cuidado con lo que vas a decir. pero nosotros hicimos una prueba. Se van a hacer auspiciadores del programa. Hicimos una prueba y nosotros ofrecimos crédito a pymes que la evaluamos, rechazadas de banco. Le hicimos llegar la propuesta y no la aceptaron, Álvaro. Porque O sea, pensaban... el banco lo rechazó y Nos- ustedes la tomaron nos- y, no- se la, Nos- y nos- le nos- otorgaban nosotros, crédito. nosotros le pusimos en la mesa 5 o 10 millones y muchas pymes no la tomaron. Y eso porque es desconocimiento. Y po. empezamos a descubrir que era el desconocimiento. Sí. Hay mucho temor. O sea, al final uno lo que siempre dice, no, el banco está, el que conozco, mi ejecutivo toda la vida. Pero es verdad, hay otras maneras. Yo otro día me estuve en una reunión con una empresa bien grande que junta las bolsas de Perú, de Colombia y de Chile. Y justamente están un poco en esta labor de educar financieramente y de hacer una inclusión financiera que tiene que ver con primero formalizar a la empresa, ¿cierto? Luego digitalizarla, meterla en términos de productos financieros, de una oferta real, más allá de la banca. Que no tiene que ver con pelear con la banca, tiene que ver con darle nuevas alternativas, porque efectivamente hay un segmento más pequeño, nuevo, ¿cierto? Que no tiene carpeta, que está quedando fuera de la banca, y eso es una realidad. Son hechos de la causa. Y ahí entonces hay que ir donde esa empresa, bueno, y mostrarle esta nueva realidad, esta nueva empresa, estos nuevos mecanismos, que no los conocen. No tienen idea, tienen que Claro. saber que pueden sacar lucas aquí o invertir incluso a veces en cosas de pequeños montos y quizás hacer que su plata gane también. Claro, ahí lo que pasa es que la banca tradicional ya... O sea, no la banca tradicional, sino que los sistemas tradicionales financieros, como que ya estamos acostumbrados a tener que encontrarnos con una letra chica, lo que yo decía delante. Pues imagínate que yo te diga a ti, Álvaro, aquí tiene una línea de crédito de 10 millones de pesos que va a estar activa, tú la ocupas cuando quieras, tiene X porcentaje de tasa y tú me la rechazas. Pues en el fondo es como... No tiene sentido. No, pues tenía una garantía ahí de que en cualquier momento, lo que estamos hablando, te metiste en un buen negocio, invertiste, te sobreestoqueaste quizás porque viene una época buena y resulta que por otro lado te va a ver complicado en los sueldos en el próximo mes y tenía ahí justamente esta línea de crédito que te puede apoyar y claro, sorpresivamente tuvimos esa respuesta y que después se materializó justamente con la encuesta donde descubrimos que ahora entendemos por qué pasó. Es heavy, es muy heavy esta cuestión. Oye, respecto al comportamiento financiero, hay otra pata bien interesante de esto. La mayoría de los créditos que se piden son de 5 millones o menos, ¿cierto? Es decir, son empresas bien chiquititas. Un 46% señaló que no ha solicitado un crédito en el último año, pero un 43% dice que sí logró la aprobación de un préstamo en el último año. Sí. O sea, casi la mitad, no la mitad, prácticamente sí. Y un 10% de ellos dice que se le rechazó este crédito. Y respecto de los que no pidieron crédito, algunos dicen que, sin saber, un poco reafirmando lo que tú estás diciendo, un 38% dice que no cumple con los requisitos. Pero cree eso, todavía no lo sabe, ¿cierto? Claro. No, o sea, no ha chequeado. O sea, ¿qué es lo que le pasa al chico? Dice, no, yo soy muy chico, yo no cumplo. No, yo todavía me formalicé hace poco. No, mis ventas son muy... Pero ni siquiera han ido a mirar, a sondear. Entonces, como que el parche ante la herida, pero a veces eso Sí. te perjudica más. Lo segundo, 1 de cada 3 tienen suerte. Dicen que no necesitan un préstamo. Sí. Y ahí que eso está bien, 1 de cada 3.
Y el 15% dice que no ha pedido o que no quiere endeudarse porque son demasiados trámites. O sea, volvemos nuevamente a la regulación, a la permisología aquí. Claro. Que todo al final está relacionado, ¿cachai? Es como un ciclo vital de esta cuestión. Claro, ahí por ejemplo me gustaría hacerle una invitación justamente a la gente que tú decías sobre el tema de cuáles son las diferenciaciones, cuáles son el futuro. Claro, y cuál es la diferencia de la fintech, para que la gente también lo entienda. Nosotros no miramos efectivamente las cosas que miran otros bancos. Entonces, por ejemplo, toda esta burocracia, que es lo que tú recién ejemplificabas ahí con el tema de la encuesta, que es pensar de que, oye, si no tengo buenos balances, no tengo buenas explicaciones, el ejecutivo va a hacer el vaciado en el banco y ningún ratio le va a dar. Claro, lo que tienen que entender es que la visión actual de la fintech va por otro lado, como decías tú. Nosotros vemos las ventas sin pedir papeles. Nosotros, por ejemplo, tú, Álvaro, te metías a la plataforma de nosotros, maxa.cl con doble X, metes tu root y tu clave de impuesto interno, o nos envías tu carpeta tributaria inclusive, y tú vas a tener una respuesta en un minuto. De cómo nos va. Claro, pero aquí yo creo que el gran desafío me están retando. El gran desafío es justamente diversificar un poco las fuentes de financiamiento de las pymes, abrir un poco esto, darla a conocer, atreverse a probar también y a traer nuevas herramientas, porque al final eso es lo que va a permitir que los que hoy día no tienen acceso lo empiecen a tener. Así que, oye, te tengo que despedir, Diego. Tenemos que irnos a un corte porque me están matando hace rato por interno. Nos faltó analizar política pública, muchas cosas, así que Sí. para una próxima oportunidad. Estuvimos con Diego Plaza, analista financiero de Maxa Fintech Chilena, dedicada a la asesoría financiera, que hoy día trabaja con más de 40.000 pymes. Muchísimas gracias, Diego, por haber estado aquí con nosotros. Te lo agradecemos muchísimo y nos vamos a ir con una canción que es Money de Pink Floyd. Muchas gracias.
Porque no basta con tener buenas ideas si no lo damos todo para que sucedan. Seguimos con Chile al Hombro, el show de los emprendedores, junto al periodista Álvaro Izquierdo, acá en la Metro. Bien, ya estamos de vuelta con Chile al Hombro, el show de los emprendedores de Chile este día sábado. Recordarles que pueden escucharnos en Santiago en la 95.9, Villarrica y Pucón en la 91.5, Temuco y Padre Las Casas en la 94.3 y también en la Metro FM.cl y la Metro TV en YouTube, también en 184, el canal 184 de Zapping TV. Y a los que no lo hacen aún, por favor síganos en nuestras redes sociales, la Metro CL en Instagram, en Facebook y también en ex Twitter, hay que especificarlo. Hoy día estamos hablando de endeudamiento, del estado del arte del endeudamiento, de los créditos, del acceso a los créditos de las pymes, qué es lo que está pasando hoy día, por qué no pueden acceder, por qué sí pueden acceder. Hay dos tipos de financiamiento, uno bueno y uno malo. Bueno, vamos a profundizar en varias cosas. Acabamos de escuchar una encuesta en el bloque anterior, bien relevante respecto a las principales barreras, burocracia, malas políticas públicas y todo lo que está pasando en el mundo del emprendimiento y de las pymes. Y ahora, bueno, vamos a profundizar en esto, vamos a hacer el doble clic con un experto. Estamos aquí con Benjamín Jordán, él es gerente legal de Expertos en Deudas, también es diplomado en quiebra, magíster en Derecho a los Negocios, abogado, bueno, tiene 1000 títulos, así que muchísimas gracias por estar acá hoy día con nosotros, Benjamín. ¿Cómo estáis? Feliz, encantado de la invitación, así que motivado para hablar de estos temas que a la gente le interesa. Bien, súper. Oye, no, pues gracias a ti por darte el tiempo de venir hasta acá, hasta los estudios de la Metro en Providencia, así que muchísimas gracias. Oye, vamos de lo macro a lo micro. ¿Cuál es a tu juicio hoy día la realidad del emprendimiento y del endeudamiento en el emprendimiento en Chile? A ver, lo primero es que hay que hablar que cuando pensamos en Chile a nivel de emprendimiento, Chile es un país de pymes. Y esto más que un eslogan es una realidad, porque según la encuesta longitudinal de empresas del Ministerio de Economía, solamente el 3,1% de las empresas son grandes en Chile. O sea, estamos hablando de que un 3,1 es casi que una anécdota más que una estadística. Ya a esta altura. Entonces también pasa que se confunde mucho el patrimonio personal de los empresarios con sus empresas. No es como que efectivamente todo sea blanco y negro, sino que efectivamente las personas piden créditos personales para financiar a la empresa, se confunden los temas, ¿ya? Y en ese contexto, entender el endeudamiento de las personas es entender también el endeudamiento de las pymes, ¿ya? En este contexto hay que decir cosas que son bien determinantes. En Chile hay 4 millones de personas sobreendeudadas y morosas, ¿ya? Y se entiende que hay 9 millones de personas ocupadas, es decir, que la mitad de los trabajadores está sobreendeudado y moroso. Nos referimos, estoy haciendo preguntas porque aquí hay datos entretenidos. Esos 4 millones, cuando te refería que están morosos, endeudados, ¿tiene que ver con créditos de consumo? Claro. ¿Hipotecarios? ¿Con qué? Claro, esta es una estadística que se da en el informe que a mi parecer es el más completo de este tema, que es el de Equifax con la Universidad de San Sebastián, que ven todos los datos de DICOM y analizan esta situación de los que están en DICOM, ¿ya? Lo importante de entender esto es que son 4 millones de personas sobreendeudadas y morosas, pero la realidad en Chile es que hay muchas personas sobreendeudadas al día. Por ejemplo, que están repactando y están al día, pero están sobreendeudadas igual, o que piden avance o superavance, y efectivamente esas personas no salen como deudores morosos, pero están con el agua hasta el cuello igual. Entonces, o sea, el que tiene un crédito de consumo grande, acumulado, claro, o que lo ha repactado efectivamente, hoy día está con las cuotas al día. No están esos 4 millones. Claro. Y eso yo te diría que es la enorme mayoría, ¿o no? O sea, en nuestra experiencia es mitad y mitad, pero evidentemente eso no es muy estadístico que yo pueda dar ese dato, ¿no? O sea, en realidad lo único que nos podemos atener es a la gente sobreendeudada y morosa, que hay un dato exacto, que es el de Equifax, pero en ese contexto entender que son 4 millones de personas sobreendeudadas y morosas sobre 9 millones de personas ocupadas en Chile, esto es un escándalo. Es brutal. Es un escándalo, es brutal, sí. Oye, ya, pero ahí se considera, por ejemplo, solo los de la banca o los que tienen problemas. Ejemplo, una cuestión, las televías, los tax, toda esa cuestión acumulada. ¿Eso se nota, se pasa como moroso de Equifax o no? O sea, no, lo importante de esto es que no se ven todos. Por ejemplo, no están los deudores educacionales, esos son varios. Eso es importante. No están los deudores de salud, esos también son un montón. Entonces ahí ya estamos restringiendo un montón el foco. En general lo que más se examina es banca, retail y algunas otras instituciones, ¿ya? Entonces podemos entender que el problema es aún más grave, ¿ya? Ahora, si vamos en concreto, vamos a decir cosas que los auditores van a escuchar y van a decir, esto yo no me lo creo, pero dato mata relato, ¿ya? Así es. La deuda promedio mensual en Chile son 2.100.000 pesos.
Y uno va a decir, esto no tiene ningún sentido. Ni un sentido. ¿Por qué? Porque la mediana de sueldo, que lo sacó recién el INE, digamos, son 580.000 pesos. Y el promedio de sueldos son de 826.000 pesos. Entonces uno va a decir, ¿cómo puede ser que el promedio de deuda sea 2.100.000 cuando si comparamos promedios con promedio, el promedio de ingresos son 826.000 pesos? Y ahí es donde se nota el escándalo. Claro, pero estamos hablando de mensual, no anual. O sea, estamos hablando de 2.100.000 pesos de promedio de mora mensual en Chile contra ingresos de 826.000 promedio mensual. El dato de 826.000 es el del INE, ¿cierto? Y el de 2.100.000 es de Equifax con la Universidad de San Sebastián, así que lo pueden verificar. Pero esto nos va diciendo algo, que más allá de que los promedios son medios mentirosos, que uno nunca sabe qué tan reales son, porque se promedia el que más tiene con el que menos, en fin, sí nos da una relación de al menos una 2,6 veces más. Y eso es algo relevante desde el punto de vista del endeudamiento. Oye, brutal el dato. Sí. Oye, Benjamín, ¿quiénes están endeudados? ¿En qué gastan? ¿Qué edad tienen? ¿Por qué se endeudan? ¿Tú tenés como algún paneo de eso a nivel nacional? Totalmente. Cuéntanos de eso, A ver, desde el punto de vista género, hombres y mujeres también iguales, un poco más las mujeres que los hombres, pero anecdóticamente. Siempre dicen que los hombres somos más gastadores. Claro, pero en rigor, si uno ve las estadísticas, son un poco más de mujeres que de hombres, ¿ya? Pero cuando se ve el acceso al financiamiento, las mujeres tienen más acceso al financiamiento en el retail y los hombres en la banca. Y no es porque las mujeres prefieran el retail, es porque no acceden a la banca. Sí. Y esto se puede comprobar en un informe de género que está de la Comisión para el Mercado Financiero, que acredita que del estudio de la Comisión para el Mercado Financiero las mujeres son mejores pagadores que los hombres, o sea, tienen menos incumplimiento, pero a pesar de eso tienen menos acceso a la banca y no logran determinar el motivo por el cual eso ocurre. Uno puede intuir de manera prejuiciosa, ¿no? Como, no sé, la maternidad, cosas que uno, digamos, repudiaría, ¿no? Pero repudiaría que discriminen por eso, me refiero. Pero claro, no repudiamos la maternidad. Claro, que discriminaron por eso lo repudiaríamos, pero como no salen datos concretos, entonces acá hay esta situación. Y eso hace que las mujeres en monto deban mucho menos que los hombres. Ahora, en edades, los millennials son los más complicados, ¿ya? En cuanto los millennials son de qué edad más o menos, qué rango estamos hablando. Acá no podemos hacer el parangón millennial exacto porque lo que mide la Universidad de San Sebastián con Equifax es que de 30 a 44 son los más endeudados y luego de 45 a 59 en cantidad de personas. En monto de 45 a 59 claro, porque te viene una edad donde te voy a arriesgar más y te pasan más también, tenés más acceso. Claro, pero en monto de 45 a 59 están más endeudados que los de 30 a 44, pero ahí se concentra digamos la mayoría, ¿no? Ahora, igual el endeudamiento en los adultos mayores es preocupante. Y ahí es donde uno dice, bueno, tal vez no serán tanto como los millennials, ¿cierto? O como ya los galanes maduros, si tú quieres, pero sí tienen un problema serio de endeudamiento que ellos se están endeudando más en cajas de compensación. Oye, y eso de los adultos mayores es interesante. ¿Son endeudamientos que vienen de arrastre? Sí. Dado su edad, digamos, y que nunca, bueno, no les fue bien, que bueno, tuvieron situaciones en la vida. Sí, el 70% de los deudores morosos son permanentes en todos los periodos. Y el informe para establecerlo permanente es más de 12 meses. Entonces estamos hablando, pero en general, yo que voy analizando estos informes constantemente, te digo que esto no cambia. O sea, llevamos desde el año casi que 2014 es lo mismo, digamos. Así que... Oye, ¿y en qué gastan más o menos las personas, los chilenos, o las pymes? No tengo idea si tenía el dato de los emprendedores. Sí, mira, el 43,9% de la participación de la deuda está en el retail. Y esto es preocupante a más no poder, porque antes era el 40% y aumentando. Y uno justo vio que hubo como un receso en el retail, digamos, tiendas de casa de departamentos, casas comerciales, de manera que se entiende que la gran mayoría está en supermercados. Y esto es lo complicado en el retail tipo supermercado. ¿Y esto por qué es complicado? Porque tiene un parangón con la gente endeudada, porque entre el grupo D y E representan el 65% de los deudores morosos. Entonces, es gente con muy poco dinero. Y acá es donde da rabia escuchar algo de las autoridades o de algunas personas cuando dicen la gente se aprovecha del endeudamiento. La gente, yo lo digo con propiedad, la gente se está endeudando para comer. ¿Por qué? Porque se ha aumentado la participación de la deuda en los supermercados y en el retail al 43,9%, que es un montón. Y además, las personas más endeudadas están en el segmento D y E, siendo, bueno, en todo caso el D mucho más que el E, porque el D es el 60%. Pero estamos hablando de que gente con muy pocos recursos se está endeudando en el retail y podemos intuir que la gente se está endeudando para comer. Ahora sí, está bien. Lo del retail ya tú decís como a los supermercados grandes. Claro, porque hubo una recesión en el retail, digamos, sí, casas comerciales. Pero acuérdate que hoy día el retail supermercado es un mini mall. También. Y tiene electrodomésticos, y tiene LCD, plasma, televisores de todo tipo, tiene
casi que computadores, tiene estufas, tiene ventiladores, tiene... ¿Me cachai? O sea, hoy día la oferta que Claro. tiene también es mucho más tentadora. Sí, Tiene ropa, secciones mucha sección de ropa, de juguetes. Entonces, claro. hoy día yo creo que la oferta que te dan también ahí es mucho más amplia que solamente la de comida y por lo tanto yo creo que ahí debe haber un porcentaje importante de gasto. Pero podemos coincidir en algunas cosas, que es deuda mala, digamos, no es como lo que uno potenciaría que uno se endeude. Y lo segundo que podemos intuir es que también las personas del segmento D y E, que son el 65%, tampoco tienen tanto acceso como comprarse un plasma de 85 pulgadas. O sea, Es verdad. que puede haber parte de eso, pero también hay parte de lo otro, ¿no? Y eso es lo que es complicado, porque cuando vemos la composición de la deuda, no estamos pensando en una persona del, digamos, del ABC1 que está, ya, de hecho, si tú ves el crecimiento, el segmento E en las últimas mediciones creció en 12 meses 13,5% y el segmento ABC1 disminuyó en 6,5%. Entonces, cada vez está más problemático para la gente con menos recursos. Wow. Oye, ¿cómo se financian las empresas en Chile? Yo siempre había escuchado de hace 1000 años para atrás, al menos 10 años vengo escuchando esto, que es como la familia, ¿cierto? Claro. Que le pedís lucas. ¿Sigue siendo así eso? Hoy día cambió un poco cómo opera. Claro, es que acá también hay que entender que el concepto de empresa lo tenemos que analizar, tenemos que pensar fuera de la caja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para abrir el tema, cuando se dio la reforma a la ley de quiebra, antes se entendía que era una empresa una persona que tenía boletas de honorario. Y uno dice, pero qué locura más grande. Pero no era tan loco porque en el fondo un abogado puede tener una secretaria, un procurador, un diseñador, o sea, digamos, un arquitecto puede tener diseñadores, en fin, puede haber gente trabajando con ellos y el fenómeno concursal quería también proteger a esos trabajadores. Y finalmente, cuando se ve cuántos eran contribuyentes de segunda categoría en la historia de la ley de quiebra, eran como 4.000, o sea, no es poca gente, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos el concepto de una empresa, pero no solamente como la persona jurídica, ¿no? Sino como que funcionen como empresa, que dan empleo a gente, que en ese contexto está muy intrincado, digamos, lo que son las personas con giro comercial asociado a su RUT, en el Servicio de Impuestos Internos, no con un RUT de empresa, y también las personas que... ¿RL? No, estoy pensando en que una persona con su propio RUT, ponte tú, no sé, 20 millones, 18 millones, qué sé yo, 16 millones, perfecto. puede facturar con su RUT. Esos son un porcentaje no menor de gente, y también los que son contribuyentes de segunda categoría, que no son vistos como empresa por ninguna parte, pero que en la práctica funcionan como empresa. Ya, Entonces, perfecto. en este contexto, si pensamos en eso y le sumamos la IRL o la SPA unipersonales o todo ello, estamos entendiendo que hay harto componente del empresario que se endeuda para la empresa. Y ahí el nivel de deuda de ellos es igual que el de cualquier persona normal. Es lo que hablaste al inicio, que se mezclan Se mezcla. las cajas al final. Ahora, también pasa que si uno ya es empresa, normalmente se acude mucho a los FOGAPE, ¿ya? Y en el caso de los FOGAPE, el problema que tienen, y esto es un poco que hay que comentar esta situación, es primero que cuando uno accede a estos tipos FOGAPE COVID, 0% de interés, etcétera, tienen 0% de interés en la medida que uno paga al día. Pero si uno no paga al día, los pagarés tienen cláusula de interés máximo convencional. Entonces, si uno no paga al día, el interés moratorio es el máximo que la ley 18.010 de operaciones de crédito de dinero permite y podría llegar, por ejemplo, a un 36% anual. Entonces, pasamos de lo menos a lo máximo, ¿ya? Y ese es un problema, eso es lo primero. Lo segundo es que si uno pide FOGAPE o lo que sea, cualquier crédito, si bien la empresa no comunica el patrimonio de la persona, o sea, si yo tengo una deuda en la empresa, eso no va a ir contra la propiedad de una persona. Cuando se establecen estos créditos, se establece al empresario como a la persona como codeudor solidario. ¿Ya? Y eso se hace para dar una garantía personal de que si usted no me paga como empresa, igual puedo ir contra el patrimonio del empresario, ¿no? Y acá es muy importante quien firma como codeudor solidario, porque no por el hecho de ser accionista o tener derechos sociales en una sociedad, quiere decir de que uno está comprometiendo su patrimonio, sino que aquellos que firmaron al momento de pedir el crédito como codeudor solidario, también se ve afectado su patrimonio. Y eso es muy importante porque normalmente lo que ocurre es que no sea tan fácil decir, ya, bueno, si la empresa le fue mal, yo quiebro, sino que tengo que examinar esa situación porque también tengo que ver cuántos de estos créditos están asociados a la persona también por esta figura del codeudor solidario. Wow, qué heavy. Oye, mencionaste ya la pasada el endeudamiento bueno y el malo. ¿Profundicemos un poco más en eso? Claro. No toda la deuda es mala. Para que sea bien gráfico para las personas. O sea, claro. ¿Cómo era un endeudamiento bueno y uno malo? A ver, expliquemos eso. Claro, porque cuando uno habla de deuda, uno dice, oye, estoy lleno de deuda. Y uno dice, chuta, qué terrible lo que te está pasando, ¿no? Pero de repente las deudas pueden ser buenas. Por ejemplo, cuando hablamos de deuda buena, que es lo más contraintuitivo, estamos pensando en una que se adquiere para un beneficio futuro. Y este beneficio podría ser disminuir gastos o aumentar ingresos. Supongamos que nosotros nos endeudamos para hacer una empresa y esa empresa le va bien.
ese endeudamiento fue bueno porque efectivamente nosotros lo invertimos en una empresa en que teníamos pleno conocimiento, teníamos los clientes, tenemos el know-how. Hubo retorno. Y va a haber un retorno súper inmediato que a lo mejor hasta está asegurado. Eso no lo podríamos nosotros estimar como una deuda mala, sino como una deuda buena, porque trae un beneficio futuro, ¿cierto? Ahora, obviamente para entender la deuda buena no es solamente un criterio objetivo, sino también finalista. Tenemos que ver cómo se dio eso en el tiempo también. Pero podemos intuir que cierta deuda es buena en la medida que proyecta bien, ¿no? Oye, perdón, Sí. un hipotecario. Claro, y ese es el segundo caso. El hipotecario es el caso en donde una deuda es buena porque, por ejemplo, te puede consolidar un bien futuro o te puede disminuir gastos. Por ejemplo, en el tiempo anterior, en donde uno pedía hipotecarios y el canon, o sea, digamos, y el dividendo era menor al canon de arriendo, imagínate, uno estaba pagando menos arriendo y consolidaba una propiedad. Sí. Y en general el hipotecario se ha entendido siempre como deuda buena, incluso cuando incluso cuando el dividendo sea inferior, o sea, digamos, sea superior al canon de arriendo y un arriendo más barato, pero igual va a estar consolidando una propiedad que finalmente es una inversión a largo plazo. Eso es, al final a mí una vez me dijeron hace mucho tiempo, oye, estás ahorrando todos los meses. Claro, Y fue como... Y lo vi de esa manera y Sí. la cagó que te cambia la perspectiva. Yo decía, tengo un gasto todos los meses. Y dije, no, güey, estás ahorrando todos los meses. sí, po. Sí, entonces, mirándolo de esa forma, sí es súper bueno. Pero hay que verlo en profundidad y estudiarlo bien, en el sentido de asesorarse bien en producto de que, si por ejemplo, estamos viendo que es un lugar que va a tener alta plusvalía en el futuro, que va a tener un buen retorno, que está bien ubicado, oye, la ubicación que tiene está al lado del metro, no sé, es una oportunidad, obviamente ahí el retorno puede ser bueno, pero si justo vamos a un barrio que finalmente No, no, claro. decantó de mala forma, que no es lo común, ¿ah? Lo común es que en general las propiedades vayan generando plusvalía en el tiempo. Entonces ahí es importante asesorarse con... Otro caso, que también, a ver, si está ahí muy apretado de caja, cierto, de caja mensual, aunque tengáis ingresos como empresa, da lo mismo, pero si está muy apretado, es un endeudamiento bueno, por ejemplo, no sé si es una repactación la palabra técnica Ajá. adecuada, pero darle una vuelta con el banco, con quien tengáis lucas en el fondo y decirle, extiéndemelo quizás más años o me hago un movimiento de manera que me baje la carga mensual. Es que ahí es donde ¿Eso es importa bueno o el malo? criterio de la finalidad. Porque supongamos que alguien en pandemia... No, simplemente para alivianar tu carga financiera mensual. Claro, si uno ve que los flujos de caja futuro no van a dar para cubrir el crédito, no sería un buen endeudamiento, ¿no? Sería Sí, claro. malo, porque efectivamente lo único que nosotros estamos haciendo es una bola de nieve en el futuro. Ahora, si nosotros decimos, lo que yo tengo es una contingencia eventual, por ejemplo, septiembre, como hubo muchos días complicados, Ujú. septiembre se me complicó, pero esto no va a ser esperable en octubre ni en noviembre, el retorno que yo tengo proyectado, un retorno como serio, evidentemente es mayor y esto se va a poder sobrellevar. Sí, ahí es importante, por ejemplo, estos FOGAPes para capital de trabajo que permitieron a mucha gente en pandemia no perder sus empresas que eran Sí, funcionales sí, salvo y muchas. que hoy día se salvaron, digamos. Así que en ese sentido, bien. Y Oye, la deuda mala Y la deuda mala. es básicamente la que te trae un perjuicio futuro. O sea, que efectivamente uno, por ejemplo, el típico caso es si pagamos las compras de supermercado en 3 cuotas, aunque sea sin interés. Porque finalmente si compramos 2 semanas de alimentación en 3 cuotas, en algún minuto la bola de nieve llega de vuelta. Sí, se van juntando las cuotas al final. Cuando hacía eso todos los meses, va a ir traslapando en algún minuto y uno no se da cuenta. Y ordenar las tarjetas es súper difícil, además, ¿no? Sí, pues y además que si lo vemos en torno a los números que te acabo de dar en el fondo, el endeudamiento de los chilenos es particularmente malo, o digamos, podríamos inaugurar la nueva categoría del endeudamiento pésimo, digamos, porque no puede ser más malo. Se de la abre un forma- nuevo segmento. Claro. Oye, dos cosas, porque ya vamos a tener que ir terminando pronto, pero ¿cómo estamos en Chile en términos de educación e inclusión financiera? Y lo segundo, que nos dis consejos prácticos, Claro. tips, ¿cierto? Para la gente, pero sobre todo para las pymes. El tema de la educación financiera se toca mucho, pero hay que tener cuidado, porque en general, por ejemplo, uno puede decir, hay que darle a ciertas instituciones el conocimiento de esto, pero cuando uno le pregunta a las emisoras de tarjeta, ¿cómo gasto yo mi dinero? Te dicen uno, la vía es ahora, y el otro te dice, para algunas cosas el dinero no los puede comprar, para todo lo demás ocupa tu tarjeta de crédito, y uno dice, me estás fomentando el endeudamiento malo, ¿me entiendes o no? Sí, claro. Entonces, Para todo lo demás, tenés razón. claro, entonces uno tiene que pensar, digamos, desde el punto de vista de los problemas de agencia que pueden ver en quién me está ofreciendo esta alternativa y uno tiene que hacerse cargo de esta situación, ¿cierto? Entonces a mí me parece que lo más importante acá es entender los productos. Por ejemplo, saber que las líneas de crédito normalmente tienen interés diario y muy alto. Y un principio, para que la gente lo sepa, mientras más fácil es acceder al dinero, normalmente es peor la tasa de Sí, interés. claro. O sea, avances, superavances son malas tasas de interés, ¿cierto?
Ahora, efectivamente, créditos de consumo sería un mejor mecanismo para acceder a financiamiento. Crédito hipotecario, por supuesto, normalmente uno accede a mucho mejores tasas. Ya, eso es lo primero. Y consejo, yo te diría lo principal. Primero, cotizar, porque hay diferencias de precio muy importantes que la gente de repente no razona eso, pero muy importantes. Y acá hay cotizadores de precios privado y público. Por ejemplo, uno tiene cotizadores de Cernac o Canasta, de repente tú has visto. Que son gratuitos. Que son gratuitos. También lo segundo, anticiparse en las compras. Por ejemplo, típico para el 18 está la gente comprando al último día carne carísima. Navidad. ¿Por qué uno no compra, por ejemplo, los regalos a través del año? Oye, yo voy a comprar 2 regalos en tal fecha, otro en esto, y cuando llega Navidad ya tengo todos los regalos. Porque cuando uno compra a última hora, cuando sube la demanda, suben los precios, ¿cierto? Lo tercero, hacer un presupuesto. Porque en los gastos hormiga se va mucho dinero. Sí, uno no se da cuenta. No se da cuenta, ya, y la salida a comer, y el delivery, y todo el tema, y al final se le va todo el dinero, entonces hay que hacer un presupuesto. Y finalmente, no endeudarse en deuda mala. Eso es lo principal que yo podría decir. Bien, oye, clarísimo. Tuvimos que llegar al fin del programa, Benjamín. Te agradecemos de verdad. Oye, una bomba de información. Te pasaste. Yo creo que te vamos a invitar de todas maneras por otro programa, porque yo sé que venía harto la metro, eres como de la casa ya. Sí, pero me sentí muy cómodo, así que acepto la invitación. Sí, pues, espero la fecha. De todas maneras, qué sé yo, creo que hay mucho que hablar. Nos faltó la mitad de los temas, así que de verdad, Benjamín Jordán, abogado, diplomado en Derecho Inmobiliario, diplomado en Quiebra, magíster en Derecho de Negocios y gerente legal de Expertos en Deuda. Muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros y darnos este tremendo barniz informativo de cómo estamos hoy día en términos de deuda a los chilenos. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Y a ustedes, amigos y amigas, me despido rápidamente. Nos vemos el próximo sábado, siempre justo al mediodía, ya lo saben, y lo esperamos con un nuevo capítulo de Chile al Hombro, que es el show de los emprendedores de Chile, aquí en La Metro, donde más. Chao. Esta pyme llamada La Metro cierra las cortinas solo por hoy. Chile al Hombro, el show de los emprendedores, vuelve al trabajo el próximo sábado justo al mediodía, cuando nos conectemos nuevamente con más historias de vidas e inspiradores testimonios de éxitos y aprendizajes en voces de sus verdaderos protagonistas, acá en la 95.9. Chile al Hombro, el show de los emprendedores, es otro emprendimiento familiar de La Metro.